A ver, una pregunta para empezar. ¿Y si esa sensación tan íntima que llamamos nuestro yo, nuestra identidad, no fuera realmente nuestra? ¿Y si en lugar de un tesoro personal fuera, no sé, un agente infiltrado? Hoy vamos a darle una vuelta a un material fascinante, un artículo de Pablo Malo que analiza las ideas de un neurocientífico, Matthew Lieberman. La misión es explorar una idea que, la verdad, inquieta un poco. La idea de que el yo es una construcción social, un mecanismo para que encajemos en el grupo. Vale, vamos a desgranar esto, porque desafía por completo cómo nos vemos. En Occidente tenemos esta imagen del yo como una fortaleza, ¿no? Algo hermético, único, nuestro. Totalmente. Es la idea por defecto que tenemos. Pero es curioso porque en la filosofía ya había gente que le buscaba las grietas a esa fortaleza. Nietzsche, por ejemplo, ya sugería que nuestro sentido del yo venía construido por los demás, no tanto de dentro. Pero claro, se quedaba en la intuición, en la reflexión filosófica. Lo que lo cambia todo, y por eso estamos aquí, es que ahora no es solo una idea. Ahora hay datos, hay imágenes cerebrales, experimentos que apuntan en esa dirección. Y ahí está la tensión. Por un lado, nuestra visión individualista y por otro, la hipótesis de que nuestros cerebros pues no están programados para ser únicos, sino para conectar. Exacto. Y para explicarlo, el artículo usa una analogía de Lieberman que es demoledora. Olvidémonos del tesoro. Pensemos en el yo como si fuera un software. Cada uno de nosotros es como un terminal o un ordenador. Y el grupo, la sociedad, es el servidor central. Y es ese servidor el que nos carga las aplicaciones que necesitamos para funcionar en red. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque lo lleva un paso más allá. Describe el yo como un caballo de Troya. Es una imagen potentísima, sí. La idea es que el yo es un engaño, un truco de la evolución para que el mundo social se cuele en nuestras mentes y tome el control sin que nos demos cuenta. Sugiere que el yo no existe para nosotros, existe para el grupo. La sociedad, por así decirlo, lleva a cabo una especie de operación clandestina. Nos inyecta un sistema de creencias, una moral, un propósito, lo que haga falta para que la tribu funcione. Un momento, frena ahí, porque esos son palabras mayores. Engaño, operación clandestina. Suena casi a teoría de la conspiración contra uno mismo. Suena fuerte, sí. Él usa esos términos para que se entienda lo profundo que es el mecanismo. No es una conspiración consciente, claro. Es un proceso evolutivo, muy sutil. Funciona porque nos enganchamos a estas ideas, a estas normas, como si fueran nuestras, de verdad. Creemos que es nuestra voz interior la que nos guía. No. Pero, según esta teoría, esa voz es en gran medida un eco de las voces de fuera, un guión que hemos interiorizado para actuar en la obra colectiva sin liarla, básicamente. Vale, de acuerdo. Acepto la premisa. Es muy provocadora. Pero entonces, si no viene de dentro, ¿de dónde sale? Si mi yo es un infiltrado, ¿quién lo envía? ¿Cómo se instala ese software en mi cabeza? Ahí es donde el artículo nos presenta a dos psicólogos clave, George Herbert Mead y Charles Cooley. Ellos hablaron de un concepto que es la pieza que nos falta. La generación de una valoración reflejada. Valoración reflejada. Suena a técnico, pero creo que la idea es bastante intuitiva, ¿no? Sería algo así como que yo me formo una idea de quién soy basándome en lo que creo que los demás piensan de mí. O sea, no es que yo me mire al espejo y decida, soy ingenioso. Es que cuento un chiste, la gente se ríe y a base de esas reacciones concluyo que debo de serlo. Has dado en el clavo. Totalmente. No aprendemos sobre nosotros en un acto de introspección puro, aislados del mundo. Aprendemos observando nuestro reflejo en los ojos de los demás. Somos un espejo social. Y hoy en día, ese espejo es gigante y está más distorsionado que nunca. Piensa en las redes sociales. Son un motor de valoración reflejada funcionando 24/7, a base de likes, de comentarios y sobre todo de la ausencia de ellos. Es el mecanismo de Mead y Cooley, pero con esteroides. Totalmente. Es como intentar saber si eres gracioso en una habitación vacía. Imposible. Necesitas la risa o el silencio incómodo para saberlo. De hecho, el artículo propone un juego mental para ilustrar esto, que es muy visual. Imagina una habitación con 20 personas. A cada una le pegan una carta en la frente con un valor. Del 2 de espadas a las de oros. Nadie puede ver su propia carta, solo la de los demás. Y la regla es simple.
Tienes que intentar emparejarte con la persona de mayor valor posible. ¿Y qué ocurre? El caos. Al principio, nadie sabe cuánto vale, pero enseguida la gente empieza a usar el comportamiento de los otros como un espejo. La persona con el as de oros verá que un corrillo de gente se forma a su alrededor. Todo el mundo quiere hablar con ella. En cambio, al pobre que le ha tocado el 2 de espadas, pues lo evitarán sutilmente. Nadie le buscará la mirada. En minutos, sin que nadie diga una palabra, cada uno tendrá una idea bastante clara de qué carta lleva. Es un poco brutal, pero es una metáfora perfecta de un patio de colegio o de una oficina. Aprendemos quiénes somos así. Y lo fascinante aquí es que esto no es un proceso abstracto que ocurre de vez en cuando. Es constante. Nuestro cerebro está continuamente, a nivel casi inconsciente, escaneando el entorno buscando estas pistas. El tono de voz de alguien, un gesto de aprobación, una mirada, que alguien mire el móvil mientras le hablas. Todo es información que procesamos sin parar para construir y ajustar nuestra autoimagen. No es un ejercicio intelectual, es supervivencia social. A ver, todo esto a nivel teórico y psicológico me encaja. La metáfora es potente, lo de la valoración reflejada tiene todo el sentido, pero me sigue sonando un poco a humo, a una construcción teórica. Me pregunto si esto deja alguna huella física, si se puede ver este caballo de Troya en acción en el cerebro. Esa es la pregunta del millón, y es justo donde entra el trabajo de Lieberman y su colega Jennifer Pfeiffer. Hicieron un estudio con adolescentes usando resonancia magnética funcional, que básicamente te deja ver qué áreas del cerebro se encienden cuando haces algo, y se centraron en dos áreas clave. Por un lado, el córtex medial prefrontal, o CMPF para abreviar. Es una zona muy vinculada con la idea de uno mismo, con el yo. Y por otro lado, el llamado sistema de mentalización, que es el que usamos para pensar en los demás. Qué piensan, qué sienten, qué intenciones tienen. De acuerdo, la zona del yo y la zona de los otros. ¿Y qué les pidieron que hicieran a los adolescentes? Les pidieron dos cosas mientras estaban en el escáner. Primero, hacer valoraciones directas sobre sí mismos. Frases del tipo, pienso que soy una persona leal. Como era de esperar, al pensar eso se activaba su córtex medial prefrontal, la zona del yo. Se encendió. Hasta aquí, todo normal. Pero luego vino la parte interesante. Les pidieron que hicieran valoraciones reflejadas. Frases como, mis amigos piensan que soy una persona leal. Y aquí vino la sorpresa. De repente, el sistema de mentalización, la zona que usamos para cotillar sobre los demás, se encendió como un árbol de Navidad. Una activación fortísima, mucho más intensa que la que se ve en adultos haciendo la misma tarea. Interesante, pero una pregunta. ¿No es un poco limitado centrarse en adolescentes? Digo, son la definición de la presión de grupo. Cualquiera diría que están programados para encajar. ¿No podría ser que esto es solo una fase? Y que en los adultos el yo sí que es más nuestro, más auténtico. Es una objeción muy buena, y es precisamente por eso que el estudio es tan revelador. No es que sea una fase que luego desaparece. Es que en la adolescencia podemos ver el mecanismo de construcción del yo en su estado más puro. La interpretación de Lieberman es que el córtex medial prefrontal de los adolescentes, su centro del yo, está todavía en construcción. Y para saber quién es, hace algo asombroso. Toma prestada la actividad del sistema de mentalización. Usa lo que cree que los demás piensan de él como un sustituto, como un proxy de su propia opinión. En otras palabras, para un adolescente, la respuesta a quién soy es casi idéntica a quién creen mis amigos que soy. Su cerebro no funciona como una fortaleza cerrada, es una esponja, diseñada para absorber las creencias y valores del grupo. O sea que el cerebro adolescente está literalmente cableado para que la identidad se descargue desde el grupo. Cuando un chaval busca su identidad, en realidad no está mirando para adentro. Está abrazando y haciendo suya la identidad que le ofrece su tribu. Sus amigos, su pareja, su equipo. Exactamente. Y lejos de ser un fallo o una debilidad, este mecanismo tiene una función evolutiva crucial. El modo en que opera este sistema cerebral asegura que un conjunto común de valores, de normas, sea compartido por todos en una comunidad. Es el pegamento social. Si cada uno desarrollara un sistema de valores radicalmente distinto desde cero,
La cooperación a gran escala sería imposible. Por eso la tesis principal es tan potente. Muchos de nuestros impulsos, que queremos egoístas o personales, son en realidad impulsos sociales que hemos interiorizado tan profundamente que ya no los distinguimos. Nuestro yo no trabaja para sí mismo en un vacío, trabaja para el grupo, para asegurar que encajemos. La autoconciencia no es un proceso privado, es, desde su origen, un proceso social. Vale. Estamos dibujando un retrato bastante radical de nosotros mismos. Si juntamos todas las piezas de este puzzle, el panorama es impactante. La primera pieza, la idea del yo como un tesoro interior, una fortaleza privada, es probablemente una ilusión cultural muy potente, pero una ilusión. La segunda, que en su lugar funciona más como un caballo de Troya, un mecanismo brillante que permite que la influencia social, las normas, los valores del grupo se instalen en nuestra mente y los sintamos como si fueran nuestros. Y la tercera, el cómo lo hace, a través de la valoración reflejada. No nos conocemos mirando hacia adentro, sino interpretando sin cesar las señales que nos envía nuestro entorno sobre quiénes somos. La cuarta pieza, la prueba neurológica, que nuestro cerebro, sobre todo en esa etapa tan bestia que es la adolescencia, está literalmente diseñado para eso, para absorber esas valoraciones externas, para fusionar la identidad del grupo con la personal hasta que son indistinguibles. Es un cambio de paradigma completo sobre lo que significa ser uno mismo. Te deja pensando, ¿eh? Claro, si conectamos esto con el panorama general, las implicaciones son enormes. Pensemos en conceptos que manejamos todos los días. La autenticidad, la presión de grupo, la formación de identidades culturales, políticas. Si esta teoría es cierta, esa voz interior que tanto valoramos, la que nos dice «sé fiel a ti mismo», podría ser en gran medida un eco de las voces de nuestro entorno, familia, amigos, cultura, los medios que consumimos. La búsqueda de la autenticidad de repente se vuelve mucho más compleja, mucho más escurridiza si el yo, al que intentamos ser fieles, ya está construido con materiales que no son nuestros. Y eso nos deja con una pregunta final, que es casi un vértigo. Si nuestro yo es en esencia un reflejo del grupo, un software instalado para garantizar la cohesión, ¿es realmente posible alcanzar una individualidad auténtica? ¿O por el contrario, es la propia búsqueda de esa individualidad la mayor y más sofisticada ilusión social de todas?